Bienvenidas y bienvenidos a la estrategia Aprende en Casa. Soy Beatriz Luna y es un placer acompañarles en el logro de sus aprendizajes en esta sesión. Para reducir los contagios por COVID-19 es importante seguir con las medidas sanitarias, como son el uso correcto del cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos y mantener la sana distancia. Solo así lograremos poner un freno a la propagación del virus. Recuerden, si me cuido yo, cuido a las y los demás. En esta sesión titulada Mi voz cuenta, principio básico de la democracia, continuaremos estudiando la forma de organización del gobierno democrático. Enfocaremos nuestra atención en explicar los mecanismos y procedimientos empleados en la democracia para establecer acuerdos y tomar decisiones. Retomaremos y recordaremos algunos saberes previos. Reflexionaremos acerca de las actitudes y valores de la ciudadanía en la democracia. Escucharemos testimonios de ciudadanas y ciudadanos y, sobre todo, construiremos nuestra propia explicación sobre los mecanismos para llegar a acuerdos y consensos en la democracia. Alisten sus materiales. No olviden lavarse las manos antes y después de trabajar con ellos. Además de su libro de texto, es conveniente tener disponible su cuaderno u hojas blancas y un lápiz o bolígrafo para hacer anotaciones de ideas clave, dudas y reflexiones. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, comenzamos. Uno de los recuerdos más claros de mi niñez es haber visto a mi abuela y a mi abuelo escuchando y participando en el programa ¿Sí, por quién votas? Con esa pregunta, el locutor de una estación de radio comenzaba la contienda entre 2 o 3 cantantes populares en ese momento. La mecánica era muy sencilla. Las personas hablaban por teléfono a la estación y emitían su voto para que su cantante favorito ganara. Expresaban de forma libre sus preferencias, pues las escuchaban todas y todos los radioescuchas del programa. Después de 10 minutos, el locutor ya no recibía llamadas. Hacía el conteo y comunicaba el veredicto. Comentaba cuántos votos había obtenido cada cantante y después, con fanfarrias, nombraba al vencedor. El premio para las y los radioescuchas del programa consistía en escuchar la voz de la o el cantante ganador, entonando una de sus canciones. Mi abuelita y abuelito se emocionaban mucho cuando ganaba su cantante preferido, pero también aceptaban que ganaran otros y al día siguiente sintonizaban de nuevo la estación. Aunque la intención del programa era promover las canciones y a las y los cantantes, es interesante destacar que los radioescuchas eran quienes tomaban la decisión con su participación. Pero ¿por qué mencionar mi recuerdo en la sesión Mi voz cuenta, principio básico de la democracia, si lo más probable es que ustedes no estén familiarizados con este tipo de programas radiofónicos? Bueno, porque sí lo están con la toma de decisiones y la democracia. De lo que no estoy completamente segura es de si pueden explicar cómo es que las ciudadanas y ciudadanos hacen oír su voz en la democracia. En los gobiernos democráticos como el nuestro, las ciudadanas y ciudadanos detentamos el poder y lo podemos ejercer de manera directa y representativa, pero eso ustedes lo saben, como también saben que la democracia es una alternativa para vivir en igualdad de derechos, respeto al pluralismo, pretensión de justicia y práctica de la no discriminación. De seguro ya recordaron que este es además un sistema de vida que nos da la posibilidad de actuar y expresar nuestras ideas, necesidades e intereses con libertad y que implica ser capaces de escuchar a otras personas con respeto. En pocas palabras, que la democracia es una forma de vida en comunidad que nos obliga a trabajar para elegir entre diferentes soluciones las que consideremos mejores para todas y todos y para construir acuerdos y consensos con las y los demás. Para reforzar este aprendizaje acerca del sistema democrático, elaboremos un esquema relacionando las siguientes palabras: democracia, representación, participación, forma de vida, libertad de expresión, toma de decisiones y diálogo.
Yo coloqué la palabra democracia al centro de mi esquema y las otras alrededor de ella, pues son elementos o componentes de la misma. Para mí, con esos términos es suficiente, pero tal vez ustedes quieran anotar algunos más. ¿Recuerdan algún ejemplo en el que hayan elegido entre varias opciones y expresado su elección? ¿Se acuerdan de alguna ocasión en la que tomaron una decisión en conjunto? ¿Fue en el salón de clases, la escuela o con su familia? Quizá hayan evocado a alguien, una persona adulta que guió el proceso de elección, que permitió a las y los miembros del grupo expresar su opinión y les incentivó a analizar los pros y contras de las acciones. ¿Fue así o fue de otra forma? ¿Podrían describir los pasos que siguieron en esa ocasión para llegar a acuerdos y tomar decisiones? Los procesos en los que se toman decisiones, como el democrático, conllevan modos de hacerlo o procedimientos. ¿Tienen alguna idea de cuáles son los medios para hacerse oír en la democracia? Mediten en ello mientras escuchamos la respuesta de varias ciudadanas y ciudadanos a esta pregunta. ¿Cuáles son los medios para expresar mi voz en una democracia? En una democracia puedo expresarme de una manera institucional, que es a través del voto, a través de las redes sociales, que son muy diversas. Toda la gente tiene la facilidad de expresarse con toda libertad. Puede no gustar al otro las opiniones, pero finalmente todas son válidas. Al no tener la mayoría de edad, tengo que estar al pendiente de los problemas de mi país para ver qué partidos ofrecen una solución. Mis medios para hacer oír mi voz en la democracia son, primero que nada, mi voto, y después mi comunicación con las autoridades y los representantes populares, mi participación como ciudadano en organizaciones políticas y sociales, en las redes sociales, en medios de comunicación. Todo ello a partir del derecho a la libre expresión que tengo y que me permite participar. El medio para hacer oír mi voz en la democracia es a través del voto, un voto con la credencial del INE, secreto, responsable. Voto directo y consulta ciudadana. Mantener una actitud activa y de interés ante los problemas reales. Informarme acerca de lo que sucede en el día a día. Expresar mi opinión y forma de pensar respecto a una situación o tema que requiere de mi participación para solicitar a las autoridades que respondan conforme a los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Como escucharon, la mayoría respondió que el modo de hacerse oír es el voto. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo y considero que tienen razón, pues el voto es el elemento fundamental de participación ciudadana en la democracia. ¿Han votado alguna vez? Yo sí, en la secundaria. La profesora de historia organizaba equipos de trabajo y continuamente votábamos por los temas a estudiar en la asignatura o para elegir a la jefa o jefe de grupo. Y en mi casa, mi mamá hacía que mis hermanas y yo votáramos a qué queríamos jugar. ¿Ya recordaron si han votado para elegir a algo o a alguien? José Luis Gutiérrez Espíndola, especialista en el tema y autor del libro El voto, herramienta de la vida democrática, explica que el voto es una forma de expresión de la voluntad de las personas que sirve para tomar una decisión colectiva. Por lo tanto, votar es una acción grupal en la cual cada uno de los miembros manifiesta que prefiere cierta opción, fórmula o persona frente a otras. Gutiérrez Espíndola deja claro que votar siempre implica elegir entre distintas opciones. Otros especialistas explican que el voto es un método participativo para tomar decisiones colectivas de forma libre y ordenada. Algunos más afirman que además de un método de selección en los sistemas democráticos, el voto es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos y por lo tanto pueden ejercerlo o no.
¿Cómo definen ustedes el voto? ¿Han tenido curiosidad por saber cómo lo conciben las personas adultas de su familia? Pregúntenles y con base en su respuesta y lo que saben hasta ahora, comiencen a elaborar su propia definición. A la vez que es un derecho, el voto es una responsabilidad, un compromiso porque la elección, la mía, la suya y la de otras y otros ciudadanos, afecta a las demás personas del grupo o de la sociedad a la que pertenecemos. Reflexionemos un poco más en ello. A lo largo de este curso de formación cívica y ética, ustedes han aprendido que los grupos se caracterizan por ser diversos, porque sus integrantes tienen formas de pensar, actuar y sentir distintas y que por ello deben construir acuerdos para poder convivir. Los radioescuchas del programa de radio que escuchaban mi abuelita y abuelito son un buen ejemplo de lo anterior. Tenían preferencias distintas y era probable que los vencidos no oyeran a su cantante de preferencia. Sin embargo, volvían a escuchar el programa porque siempre existía la posibilidad de ganar en la próxima emisión. La participación y expresión de lo que se elige es un primer paso de decisión y el segundo es comprender que en una decisión grupal gana la opción de la mayoría y se acepta como legítima, ¿verdad? Pensemos en un ejemplo. Ya tengo uno sencillo. La familia Pérez decidió pintar la fachada de su casa y sus miembros estaban indecisos en el color. Unos querían el rojo y otros el azul. Optaron por votar para tomar la decisión. Así que escribieron en una papeleta su preferencia. 5 votaron por el azul y 2 por el rojo. ¿De qué color suponen que pintaron la fachada? ¡Claro, de azul! Pues ese fue el color que eligió la mayoría. Los perdedores aceptaron la votación y todos comenzaron a pintar juntos. Quienes ganaron no hicieron alarde de su triunfo y quienes perdieron no se enojaron ni pelearon. El respeto de las mayorías a las minorías fue básico para trabajar en conjunto. Informémonos un poco más al respecto de las mayorías y las minorías. Veamos y escuchemos lo que se explica en el siguiente video. ¿Qué son las minorías? Con este término nos referimos a un grupo de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El término grupos minoritarios no tienen una definición única, debido a la diversidad de culturas que existen en el mundo. Pero lo que sí sabemos es que las llamadas minorías están presentes en todas las sociedades. Se puede decir que una minoría es un grupo dentro de una sociedad más grande. Las minorías son importantes porque expresan el grado de libertad que existe para pensar de manera diferente a la mayoría. Los miembros de los grupos minoritarios suelen estar sujetos a discriminación, prejuicios, segregación o persecución a manos de otro grupo llamado mayoritario. Existen organizaciones que se dedican a mediar para proteger los derechos de las personas de los grupos minoritarios, como la Organización de las Naciones Unidas, a la cual pertenece nuestro país. Por ello, en 1992, emitió la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En ella, se establece la obligación de los estados para que las personas pertenecientes a minorías tengan derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna en privado y en público libremente sin injerencia ni discriminación de ningún tipo. Destaca también que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su lengua materna o de recibir instrucción en su propia lengua. Señala también la obligación de los países de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, la lengua materna y cultura de las minorías que existen en su territorio. Todo ello para contribuir al goce pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales al que tenemos derecho tú, yo y todas las personas. ¿Habían pensado en la importancia de las minorías en los procesos democráticos? No olviden que éstas refuerzan la libertad,
una de las condiciones primordiales para la democracia. Sigamos adentrándonos en los procedimientos y mecanismos de los sistemas democráticos. Los expertos coinciden en que además de ser libre, el voto debe ser razonado. Esto significa que es aconsejable que las y los votantes estudien los pros y contras de las opciones antes de decidir por qué o por quién votar. Añadimos una característica más a este mecanismo de representación ciudadana, el cual responde también a una serie de principios que le dan validez. ¿Les gustaría saber cuáles son? Estudien con atención el esquema que aparece en la pantalla. Principios de la votación democrática. Certeza. Todos y cada uno de los participantes en la contienda deben conocer previamente las reglas del juego. Equidad. Presencia de equilibrio en la competencia, evitando la deslealtad. Imparcialidad. Garantía de objetividad por parte de la autoridad para que no existan los favoritismos. Autonomía. Independencia de las autoridades organizadoras de la elección y que no sean sometidas a decisiones externas. Transparencia. Informar a la sociedad sobre las actividades que desarrollan las y los candidatos, los partidos políticos, los órganos electorales y la propia ciudadanía. Universalidad. Que se respete el derecho a votar de todas y todos aquellos que tienen la calidad de ciudadanas y ciudadanos. ¡Vaya! ¡Cuánta información tenemos hasta ahora! Pero si queremos entender cómo son los procedimientos democráticos para establecer acuerdos, deberíamos tener más. Hasta ahora hemos centrado nuestra atención en el voto como medio para elegir. ¿Qué tal si comenzamos a hablar del proceso electoral? Sí, del conjunto de actos realizados en fases con los cuales se concreta la elección. ¿Han oído cómo se lleva el proceso electoral en México? ¿Se acuerdan de alguno de los elementos o fases que lo componen y quién lo organiza? Anoten lo que recuerden en su cuaderno y contrástenlo con lo que expondremos a continuación. ¿Listas y listos? ¿Ya anotaron? Veamos y escuchemos la siguiente cápsula informativa acerca del sistema de elecciones. Los sistemas electorales establecen las reglas y los procedimientos del proceso electoral, es decir, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde se realiza una votación. El sistema electoral mexicano comprende los medios que permiten hacer realidad la voluntad de los ciudadanos al elegir a sus representantes en los órganos de gobierno o puestos de representación política. Los actores del sistema electoral son los ciudadanos votantes, los candidatos, los partidos, los medios de comunicación y las autoridades electorales. El proceso electoral incluye diversas acciones, como la integración del padrón electoral, las campañas de difusión, la instalación de casillas, la emisión y el conteo de votos y la resolución de los conflictos que pudieran surgir durante las elecciones. En México, las ciudadanas y los ciudadanos se convierten en electores cuando expresan su voluntad política a través del voto dentro del proceso electoral, regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tanto la Carta Magna como la ley mandatan la renovación periódica de las y los integrantes de los poderes legislativos y ejecutivos federal, de las entidades federativas, de los ayuntamientos de los estados de la República y de las alcaldías de la Ciudad de México. En la alcaldía en la que vivo, votamos para elegir al alcalde y para renovar a los asambleístas o diputados cada 3 años. ¿Saben cada cuándo es el proceso electoral en el lugar donde viven? El denominado proceso electoral ordinario comprende 4 fases o etapas. Fase 1. Preparación de la elección. Fase 2. Jornada electoral. Fase 3. Resultados y declaración de validez de las elecciones. Fase 4. Dictamen y declaración de validez de la elección.
El número de habitantes de un país y la complejidad en la organización del proceso provocan la participación de un número considerable de actores sociales y políticos. Los primeros actores son los organizadores, las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las autoridades electorales jurisdiccionales locales. Los segundos son los partidos políticos nacionales o locales. Los terceros, las ciudadanas y ciudadanos que participan como electores y, en caso de ser electos, como funcionarios de casilla. Pero también pueden ser observadores electorales y candidatas o candidatos independientes. Los cuartos son los medios de comunicación, quienes se encargan de difundir las opciones y promover el debate. El método de votación no solo se utiliza en la elección, también lo hace en otros mecanismos con los cuales se pueden establecer acuerdos y tomar decisiones. Así, para conocer la opinión de las ciudadanas y ciudadanos respecto de la aprobación, rechazo, modificación o derogación de una ley o acto administrativo, se utiliza el referendo o referéndum. Por ejemplo, en Costa Rica, una de las naciones con mayor tradición democrática en el continente americano, se han llevado a cabo diversos referendos, como el que se hizo sobre la ley del salario mínimo vital, con el cual se modificó la ley para que se calcule el salario mínimo con base en la canasta básica. También se pueden someter a votación algunas decisiones gubernamentales para aprobación del pueblo antes de su implementación mediante el plebiscito. Una forma más en que la democracia se fortalece por medio del voto es la consulta popular, consistente en pedir a la población su opinión directa y concreta acerca de un asunto público. Se puede hacer una consulta popular acerca del impacto ambiental, la construcción de carreteras o infraestructura pública. En la consulta popular, las personas dan su voto respondiendo sí o no a preguntas cerradas. Como hemos visto, el método de votación es muy útil para ciertas situaciones como las descritas, pero no es aplicable para todo tipo de situaciones. No se pueden resolver mediante el voto asuntos que le corresponde decidir a una persona en uso de sus libertades. Tampoco se someten a votación las decisiones que son propias de especialistas, y menos aún se vota acerca de una situación que comprometa los derechos de las personas. Es importante aclarar también que en los sistemas democráticos no todas las decisiones se toman por votación. En algunos casos se decide por consenso, es decir, se construye un acuerdo general entre los miembros de un grupo o de distintos grupos entre sí. La decisión por consenso supone que las y los involucrados den su consentimiento a la propuesta que les satisface de mejor manera. Por eso, las bases para el consenso son el diálogo y la negociación, y quienes participan están abiertos a la crítica y a compartir opiniones razonadas. ¿Han participado en decisiones por consenso? Supongamos que la madre y el padre de la familia Pérez, aquella que votó para pintar la fachada de su casa, están muy preocupados porque sus hijos pasan demasiado tiempo navegando en la red. Consideran que pueden tener otro tipo de actividades para su desarrollo integral, pero no quieren llegar a la prohibición o la imposición. ¿Qué hacen? Propician el diálogo entre todas y todos los miembros de la familia y establecen un acuerdo. Construyen la decisión por consenso, por lo que, a pesar de no pensar igual, como todas las personas que integran esa familia fueron incluidas y representadas en la decisión, quedan satisfechas. Hemos explicado el consenso de manera muy sencilla. Sin embargo, hay que precisar que hay grados de acuerdo en él y que es un derecho el disentir de los demás,
el no estar de acuerdo con la decisión y expresarlo. Hemos llegado al final de la sesión, por lo que me gustaría recomendarles la consulta de la colección Árbol que publica el Instituto Nacional Electoral. En especial, les invito a leer El voto, herramienta de la vida democrática para ampliar los saberes acerca de los procedimientos y mecanismos de la democracia para tomar decisiones y llegar a acuerdos. Fue un gusto trabajar, reflexionar y aprender con ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que sin acción ciudadana no hay democracia. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.